la prakriti del cuerpo. Esta es una tabla muy importante, un chakra muy importante que debemos conocer, porque a través de esta tabla, estas clasificaciones, podemos determinar la prakriti de una persona. Pero tenemos que conocer las características principales de cada humor biológico. Aquí podemos ver que los 5 elementos materiales han sido agrupados en 3. Sabemos que existen 5 elementos materiales, ¿no? Agua, tierra, fuego, aire y éter. Pero ahora estos 5 elementos son agrupados en 3 grupos, en la cual podemos determinar la característica o la predisposición que una persona obtiene al momento de nacer. Los planetas también tienen algunas características. Se dice que cuando uno tiene que hacer un tipo de análisis al sistema para determinar la prakriti, los planetas son los que determinan más la prakriti de la persona. Se dice que los signos serían el campo de actividades de los planetas, pero cuando se tiene que decidir la predominancia de la prakriti o el humor biológico de la persona, lo que predomina son los planetas. ¿Ok? Entonces aquí tenemos los 3 grupos. Rahu, Saturno y Mercurio representa Vata, que se podría decir que son los aires internos. Después tenemos Ketu, Marte y el Sol, que representa Pitta, el fuego, ¿no? La energía térmica dentro del cuerpo. Y tenemos Venus, Luna y Júpiter, que representa Kapha, que podríamos traducirlo como los líquidos, la parte sólida del organismo. A veces cuando uno va y consulta a un médico ayurvédico, a veces dicen, tú eres Vata, tú eres Pitta o tú eres Kapha. Sí, uno puede tener esa predisposición, pero hay que saber clasificar. Desde el punto de vista astrológico podemos clasificar. Hay que saber la diferencia entre un Vata Rahu y un Vata Saturno o un Vata Mercurio. Los 3 son Vatas, pero existe una diferencia. Un Vata Rahu, un Vata Saturno y un Vata Mercurio. Lo mismo sucede con Pitta y lo mismo sucede con Kapha. Hay, por ejemplo, un Vata equilibrado representa Mercurio, en cambio el Vata desequilibrado representa Rahu, Saturno. Del mismo modo, el Pitta equilibrado sería el Sol y el Pitta desequilibrado sería Marte y Ketu. Lo mismo sucede con Kapha, Júpiter sería el Kapha equilibrado, la Luna y Venus el Kapha desequilibrado. Entonces aquí podemos ver los diferentes humores biológicos con las diferentes correspondencias a nivel de signos, ¿no? Los signos de fuego, ustedes pueden observar aquí, los signos de fuego son Pitta, ¿ok? Los signos de tierra son Vata, los signos de agua Kapha y los signos de aire son Tridhatu. Tridhatu significa que tiene de los 3 humores biológicos, ¿ok? Por ejemplo, Marte. ¿Cómo se decide la predominancia? Por ejemplo, Marte es Pitta, ¿no?
Y Marte es regente de Aries y regente de Escorpio. Si Marte está en Aries, se manifiesta un Pita total. Pero si Marte está en Escorpio, ¿cómo considero aquí? ¿Más Kapha o más Pita? En este caso sería más Pita, porque habíamos dicho en un principio que los planetas son los que determinan más. ¿Ok? Los planetas son los que hacen la predominancia del humor biológico. Entonces vamos a analizar los diferentes humores biológicos y vamos a ver cómo se determina. ¿Cómo te llamas? ¿Podrías un poquito arrimarte? ¿Yo? Sí, porque está tú. Sí. Susana. Susana, ok, Susana. Ok, entonces aquí vemos los doshas y los planetas. En la astrología védica nosotros sabemos que los diferentes planetas están girando alrededor de la Tierra y simplemente están haciendo, ¿no?, la función de aumentar o disminuir los elementos materiales. Entonces, estos planetas sabemos que son transmisores de influencias cósmicas, reflejan energías pránicas y kármicas, ya sea a un nivel individual y colectivo. Energías pránicas y kármicas. ¿Ok? Energías pránicas y kármicas. Aquí vamos a analizar más las energías pránicas, ¿no? Cómo estas energías al entrar al cuerpo generan cierta disposición. En cambio, las energías kármicas son, ¿no?, ya sabemos, cuando uno analiza una carta natal a nivel, ¿no?, Yataka, que significa que uno analiza más a nivel externo, la vida de la persona a un nivel externo. Esto es karma, energías kármicas. Pero energías pránicas está relacionado mayormente a las energías que se almacenan dentro del cuerpo, ¿no? Entonces, estas energías son descritas como doshas o humores biológicos, ¿no? Sino que no solo mantienen sus propias funciones, sino que también causan desgaste y muerte cuando existe un exceso o un desequilibrio. Entonces aquí vemos también que este aumento de energía o esta disminución de energías pránicas se producen dentro del cuerpo. La salud se mantiene cuando estos humores biológicos están equilibrados. Pero si estos humores biológicos se desequilibran, uno de ellos aumenta más o el otro se reduce, ahí es donde se presentan las enfermedades. Entonces aquí vemos Pita. ¿Cuáles son? Esto hay que memorizar cuáles son los planetas Pita. Sol, Marte, Ketu. Después tenemos los planetas Kapha, Júpiter, Luna, Venus, ¿no? Y los planetas Vata. Entonces uno nace, se combinan estos planetas en tal forma y crea una constitución biológica específica. Ahora, clasificación primaria. ¿Qué cosa es Vata? ¿No? Aquí tenemos los tres planetas. Se dice que Saturno es el principal indicador de Vata Dosha, ¿no? Al igual que Vata es un planeta frío, seco,